En los archivos judiciales de una región del norte de España existe un expediente que durante años fue considerado confuso, incompleto y difícil de interpretar, porque no encajaba en los patrones habituales de la criminalidad conocida. La historia hablaba de dos hermanas que vivían juntas desde hacía décadas, en una casa antigua, heredada de sus padres, situada en una calle estrecha donde casi nadie se detenía más de lo necesario. Eran mujeres de edad similar, de costumbres rígidas, discretas hasta el extremo, conocidas por su vida cerrada y por una rutina que rara vez variaba. No tenían familia cercana, no mantenían amistades visibles y apenas participaban en la vida social del barrio. Esa invisibilidad cotidiana fue, durante mucho tiempo, su mayor protección. Las primeras personas relacionadas con el caso no fueron identificadas como víctimas en el sentido estricto de la palabra, porque su desaparición no generó alarma inmediata. Se trataba de adultos que llevaban vidas inestables, con trabajos esporádicos y vínculos débiles, personas que podían dejar un lugar sin dejar huella y sin que nadie insistiera demasiado en buscarlas. En aquella época, ese tipo de ausencias solían explicarse con facilidad y se archivaban con rapidez. Con el paso de los meses, sin embargo, comenzaron a aparecer coincidencias que nadie supo interpretar al principio. Fechas cercanas, zonas similares, testimonios vagos que hablaban de encuentros breves y sin importancia aparente. La conexión con las hermanas tardó en surgir porque no existía un motivo evidente para sospechar de ellas. Su casa no mostraba signos de actividad irregular. Su comportamiento público era irreprochable y su presencia resultaba casi inexistente para quienes no las conocían de vista. La investigación dio un giro cuando un agente decidió revisar los expedientes desde una perspectiva distinta y se centró en los últimos contactos conocidos de varias de las personas desaparecidas. En más de un caso aparecía el mismo detalle, una referencia mínima, casi insignificante, a dos mujeres que ofrecían ayuda ocasional, alojamiento temporal o algún tipo de apoyo práctico. La información era imprecisa, pero suficiente para despertar una duda. Al entrevistar a vecinos y comerciantes de la zona, surgieron recuerdos que antes se habían considerado irrelevantes. Comentarios sobre la costumbre de las hermanas de no recibir visitas prolongadas, sobre su insistencia en realizar ciertas tareas domésticas de manera meticulosa, sobre olores persistentes que se atribuían a métodos antiguos de preparación de alimentos o limpieza profunda. En una época donde muchas prácticas tradicionales aún se aceptaban sin cuestionamientos, esos detalles no habían generado sospecha. Sin embargo, al cruzar testimonios, fechas y movimientos, la imagen comenzó a cambiar. El registro de la vivienda reveló objetos personales que no pertenecían a las hermanas y cuya presencia no podía explicarse de forma lógica. Eran pertenencias comunes, sin valor económico, pero claramente identificables como ajenas. La acumulación de estos elementos llevó a una reconstrucción más precisa de los hechos, que mostró un patrón de actuación sostenido en el tiempo. Los informes posteriores describieron la relación entre las hermanas como una dinámica cerrada, casi aislada del mundo exterior, donde las decisiones se tomaban de manera conjunta y sin conflicto visible. No existían indicios de impulsividad ni de episodios caóticos, sino una repetición constante de conductas integradas en su vida diaria. Los especialistas que analizaron el caso señalaron que la clave no estaba en una motivación emocional intensa, sino en la normalización progresiva de actos extremos dentro de un entorno privado sin interferencias externas. El método de ocultación, descrito en los documentos oficiales con un lenguaje deliberadamente técnico, buscaba eliminar cualquier posibilidad de identificación posterior
y reducir las evidencias a restos imposibles de asociar con una identidad concreta. Esa parte del caso fue tratada con especial cautela y muchas descripciones quedaron restringidas para evitar interpretaciones erróneas o imitaciones. El arresto de las hermanas se produjo de manera silenciosa, sin resistencia ni dramatismo. Aceptaron acompañar a las autoridades sin hacer preguntas, y durante los interrogatorios mantuvieron una actitud contenida, casi distante, respondiendo solo lo necesario y evitando cualquier explicación personal. No expresaron sorpresa ni negación abierta, como si el desenlace hubiera sido una posibilidad asumida desde hacía tiempo. El juicio atrajo una atención mediática considerable, no por el número de víctimas, sino por la naturaleza del caso y por la identidad de las acusadas. La sociedad se enfrentó a la incomodidad de reconocer que dos personas consideradas inofensivas habían mantenido durante años una conducta criminal sin ser detectadas. El tribunal evaluó pruebas materiales, testimonios indirectos y peritajes psicológicos que coincidían en un punto esencial: la capacidad de las hermanas para ocultarse detrás de una apariencia de normalidad absoluta. La sentencia fue firme y severa: prisión permanente sin posibilidad de revisión. Una decisión que buscaba cerrar definitivamente un caso que había generado más preguntas que respuestas. Con el paso del tiempo, los nombres de las hermanas desaparecieron de los titulares y de la conversación pública, pero el expediente quedó como material de estudio en ámbitos académicos y policiales. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la confianza ciega en lo cotidiano y la falta de atención a las señales menores pueden permitir que conductas extremas se prolonguen durante años sin interrupción. La conclusión que dejaron los informes finales fue clara y perturbadora. No todos los crímenes se manifiestan con violencia visible ni con caos inmediato. Algunos se desarrollan en silencio, protegidos por la rutina, la indiferencia y la convicción colectiva de que lo familiar siempre es seguro.